intensivo y ahí están personajes que son muy reconocidos en el ámbito internacional, el doctor McCracken, que yo creo que ustedes lo han leído o por lo menos tienen referencia de él, y el doctor Nelson, el autor del librito rojo de infectología. Entonces, a ellos tuve la oportunidad de conocerlo, compartirlo, aprenderles y verlos en muchas charlas en la Universidad de Texas. Bueno, con esta introducción, lo que quiero decirles es que lo que voy a hacer en el día de hoy, quiero que quede en el imaginario de cada uno de ustedes como algo bien práctico. Vamos a dividir la charla en 3 componentes. El primer componente es un componente de tipo epidemiológico, que lo vamos a pasar muy rápido porque esto es del resorte del epidemiólogo. El segundo componente es una descripción muy rápida también de la microbiología y de la fisiopatología del virus, inicialmente en el paciente adulto pediátrico, y al final nos vamos a concentrar en la mujer embarazada, en el feto, el neonato y el paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, comencemos. ¿Por qué no avanza? ¿Puedo avanzar aquí? Listo. Bueno, yo de pronto me voy a alejar de aquí para poderme mover con mayor facilidad. ¿Qué tiene que saber uno hoy con relación a los coronavirus? Primero, que es un virus ARNA monocatenario, son grandes, tienen una envoltura externa, se encuentran en humanos y otros mamíferos, y esto es importante que nosotros lo sepamos, en perros, gatos, pollos, vacas, cerdos, y ya ven, ustedes ven que este coronavirus viene de un animal en China, causa enfermedades respiratorias, gastrointestinales y neurológicas, o sea que no únicamente se circunscribe al aparato respiratorio, sino que compromete cualquier órgano. El coronavirus, como causa de enfermedad grave, en las últimas 3 décadas tiene una connotación importante y comienza como SARS-CoV-1 en el año 2002-2003, donde produce una pandemia en esta zona de China. Aquí hay muchos muertos, sin embargo no alcanza la dimensión que tenemos hoy en día con el coronavirus. En el 2012 causa la pandemia en la península arábica y se llamó MERS-2, que también comprometió multisistémicamente a los pacientes, y finalmente estamos en el SARS-CoV-2 en el año 1919. Diciembre del 2019 se identificó un nuevo coronavirus, causa un clúster de 27 casos de neumonía en esta provincia. Por cuestiones de tipo cultural, nosotros tenemos que ir introyectando estos nombres en la memoria de cada uno de nosotros como un recuerdo de una parte dura de la medicina para la humanidad. En febrero 11 del 2020, la OMS ya establece que estamos enfrentados a una infección por COVID-19 y el Comité Internacional de Taxonomía le da el nombre de SARS-CoV-2. Eso desde el punto de vista histórico y epidemiológico. El 11 de marzo del 2020 la OMS realiza la declaración de pandemia, y esto es importante también porque si ustedes aspiran a estudiar en los Estados Unidos, hay unos exámenes en los cuales le preguntan de toda esta serie de cosas y uno debe tenerlo presente. ¿Cuál es la epidemiología de este virus? Entonces, la epidemiología, por ser una pandemia, tiene una distribución mundial. En Colombia, todos los departamentos han sido comprometidos. En pediatría, inicialmente se pensó que los pacientes pediátricos les daba muy poco COVID por razones que más adelante vamos a ver. Sin embargo, como ven ustedes en estos artículos, que todos son
reciente, y esta es la ventaja de hacer una charla de estas características en estos momentos, y es que todos los artículos van a ser muy recientes, entonces eso es llamativo. En Colombia tenemos esta distribución, y en diciembre del 2021, no está actualizada, faltan 2 meses, pero yo creo que esto no es que haya cambiado mucho desde el punto de vista práctico. Ustedes tienen que conocer que para esta fecha habían 18.981 mujeres embarazadas infectadas con COVID, casos activos 37, casos recuperados 18.683, pero lo lamentable aquí es que 221 mujeres para diciembre del 2021 habían fallecido secundario a COVID. ¿Qué significa esto? Que estamos enfrentados eventualmente a una patología de muchos retos y muy siniestra para la humanidad. Los neonatos en diciembre del 2021, 1.612, casos activos 15, recuperados 1.566 y 7 recién nacidos habían fallecido para diciembre del 2021 como consecuencia del COVID. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, eso desde el punto de vista epidemiológico, yo creo que es como para ponerlos en contexto. Lógicamente esto es más profundo y esto sí es del resorte de los epidemiólogos. Ahora miremos la virología y un poquito de fisiopatología del virus. ¿Qué tenemos que grabar nosotros? ¿Qué tenemos que conocer hoy en día de este virus? Primero, que este virus tiene una estructura externa que le permite tener cierta protección, que tiene unas proteínas de membrana, que tiene unas proteínas que son bien importantes. La primera proteína es la proteína S, que tiene 2 segmentos, la S1 y la S2, que es la que le da la forma al coronavirus. Tiene una proteína N, una proteína M y tiene un RNA central. Estas proteínas N y N son importantes para la incorporación del virus a nuestro organismo y para la replicación cuando está a nivel pulmonar. Y la ven, este es otro concepto importante de la proteína S. La proteína S tiene unos receptores específicos en el ser humano. Los receptores específicos son el ACE2, una proteasa iserina que va a permitir que el virus se una a los epitelios o endotelios vasculares e ingrese a nuestro organismo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el virus entra fundamentalmente por el tracto respiratorio, pero estos receptores están distribuidos casi en todos los órganos, excepto en el sistema nervioso central. Y hay algunos órganos que tienen sobreexpresión de estos receptores: el tracto gastrointestinal, los riñones, los testículos y los pulmones. Lógicamente son los sitios donde más hay receptores de este tipo. Aquí lo pueden ver en otra gráfica. Este es un virus bastante bonito desde el punto de vista de su composición, de su virología. ¿Y cómo comienza la fisiopatología del coronavirus? Ustedes ven aquí que el coronavirus, a través de la proteína S, ingresa a los receptores, ya sea el receptor AC2 o la proteasa. Hay una endocitosis y empieza el movimiento a nivel pulmonar y a replicarse, facilitando esa replicación a través de las otras proteínas que tiene el virus, que es la M y la N. Aquí vemos claramente cómo el virus entra por el tracto respiratorio y posteriormente hace un daño endotelial, una explosión inflamatoria y comprometiendo casi a todos los órganos, incluido el sistema nervioso
central. Entonces, la fisiopatología del COVID comienza con activación fulminante de la coagulación y consumo de los factores de coagulación. Ese es uno de los elementos importantes en este virus. El virus, después que entra, después que se replica y después que invade los diferentes órganos, lo primero que hace es dañar el endotelio vascular y hacer que se exprese el factor tisular y activar la cascada de la coagulación. Activada la cascada de la coagulación, se va a formar trombo y a dañar casi todos los tejidos. El segundo elemento es la inflamación del tejido pulmonar y las células endoteliales pulmonares con formación de microtrombos y complicaciones arteriotrombóticas con lesiones a nivel de todos los órganos. Por esto, este virus tiene la característica de tener un compromiso multiorgánico en los pacientes. Y esta gráfica, que lástima que no se vea muy bien, pero yo me voy a acercar para tratar de explicarla, es la entrada del virus a través de la proteína S y el anclaje del virus en los receptores AC2, la proteasa y la serina, la replicación viral y cómo avanza el virus a través del tracto respiratorio con un estallido posterior de tipo inflamatorio y activación de la cascada de la coagulación, y derivado de eso posteriormente todo el daño en el organismo de los seres que se infectan por este virus. Y en esta gráfica es simplemente para mostrarles a ustedes que el pulmón, que es uno de los sitios por donde entra el virus, tiene daños anatómicos y fisiológicos importantes. Y una de las unidades que más se va a dañar es la unidad alveolo-capilar, es decir, la unidad donde se lleva a cabo la ventilación, perfusión. Por eso los pacientes con COVID son pacientes hipoxémicos, hipercápnicos y acidóticos, estableciéndose en ellos un cuadro de dificultad respiratoria. Por un lado se daña el endotelio vascular, y al dañarse el endotelio vascular hay extravasación a ese sitio, a la unidad alveolo-capilar, de sustancias como proteína, líquido, fibrina, componentes de la coagulación y todo lo que circula por la sangre. Y molecularmente llega a ese espacio también polimorfos nucleares y macrófagos que se van a activar molecularmente con liberación de elastasa, proteasa y radicales libres de oxígeno. Y ustedes saben que los radicales libres de oxígeno peroxidan las membranas y son las que más producen daño en este tipo de patología. Y aquí lo ven más claramente, aquí ya ven ensanchado la unidad alveolo-capilar, el paciente con gran edema. Ustedes saben que la difusión del CO2 y del PO2, pero sobre todo del CO2, depende del área de la superficie de esa unidad. Como está engrosada por el edema, por todo lo que llega allí, el paciente va a tener un cuadro de dificultad respiratoria severo, con hipoxemia, hipercapnia y acidosis severa. Ese es el segundo componente que hay que entender para hablar de este virus. El tercer componente es cómo se transmite el virus en los seres humanos, y esto es bien importante para ustedes. La forma más frecuente de transmisión es a través de las gotas, al hablar, estornudar o toser. Por eso la máscara es fundamental. La exposición a pacientes sintomáticos, riesgo mucho mayor cuando yo estoy menos de 6 pies, o sea, 6 pies es más o menos 2 metros, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico, entonces, eso es bien importante. Contacto con superficies contaminadas, impermeables, acero inoxidable y plásticos 3 a 4 días, permeable y cartón. La carga viral cae significativamente entre 48 y 72 horas. Los vómites en las unidades de cuidados intensivos, importante, y los aerosoles. Y esto es importante porque quienes trabajamos en recién nacido y en cuidados intensivos podemos generar a través de los procedimientos que realizamos aerosoles, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. El periodo de incubación, la exposición, inicio de los síntomas, más o menos toma 5 días con un rango de 2 a 7. 97% desarrollan síntomas dentro de los primeros 11 días de la infección
y el inicio de los síntomas a la hospitalización toma 7 días. O sea, casi todos los pacientes ingresan a hospitalizarse antes de los 7 días y eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Los pacientes hospitalizados, ¿quiénes se hospitalizan más desde el punto de vista clínico? Edad promedio de 74 a 86 años, son los mayores de 50 años los que más se hospitalizan por razones de las patologías existentes y por el menor cuidado. El sexo masculino es también preponderante y la severidad, ustedes ven que la mayoría son cuadros leves, son asintomáticos del 81%, moderados en el 14%, y solamente hacen COVID severo el 5%, pero ese 5% en una población donde haya más de 5.000 millones de habitantes, lógicamente tiene un impacto bien importante. La presentación clínica, ¿a quién le da más COVID con intensidad acentuada? Aquellos pacientes que tengan comorbilidades. El 25% del total de pacientes tienen comorbilidades. El 60-90% de los pacientes hospitalizados tienen estas comorbilidades: hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, pulmonar, hepática, malignidades y enfermedades renales. Entonces, el mensaje aquí es que si yo tengo una de estas entidades, tengo que cuidarme 3 y 4 veces más contra el COVID, porque eventualmente yo tengo el factor para ser hospitalizado con mayor probabilidad. El cuadro clínico en los adultos es esto que les estoy mostrando. La fiebre es uno de ellos, la tos, la dificultad respiratoria, la fatiga, la pérdida del olfato, el vómito y los trastornos gastrointestinales, y eso ha ido modificándose con el tiempo dependiendo de la cepa predominante. Ustedes ven que con esta última cepa los trastornos más frecuentes son de tipo gastrointestinal. Entonces, inicialmente era fiebre y dificultad respiratoria. Hoy el cuadro predominante puede ser un cuadro de tipo gastrointestinal. El diagnóstico se hace con base en la epidemiología, la historia clínica, y de esto vamos a hablar muchísimo más adelante de forma más clara para nosotros como pediatra y neonatólogo. Pero en términos generales, la historia clínica es fundamental, el contacto epidemiológico es fundamental, las pruebas moleculares, aquí definitivamente la biología molecular, el PCR en tiempo real, es importante, la determinación del antígeno y la determinación de anticuerpos de acuerdo a la evolución del paciente son importantes. Y en las unidades de cuidados intensivos, las imágenes, y aquí toma fuerza la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética. Las complicaciones más frecuentes aquí las tienen. Yo creo que esto ya está muy claro para todos nosotros. Complicaciones pediátricas, de esto sí vamos a hablar más adelante. Yo creo que una de las complicaciones pediátricas es el famoso síndrome de respuesta inflamatoria multiorgánico, que más adelante lo voy a mostrar muy claramente cómo se hace el diagnóstico, cómo es la presentación y cómo es el manejo, pero quiero que se quede en ustedes ya este concepto que en pediatría, si bien es cierto los niños no presentan tantas complicaciones como los adultos, este síndrome es muy importante que lo tengan en cuenta. Y esta fotografía de un artículo publicado en la revista de Inmunidad en junio del 2020 es para mostrarles a ustedes cómo se comportan los receptores, el receptor AC2, la serina y la proteasa en los diferentes órganos. Ustedes ven claramente cómo el tracto gastrointestinal es uno de los órganos que más expresión tiene de estos receptores, junto con los testículos, el riñón, y posteriormente vienen otros órganos como los pulmones. Y para enfatizar que en el cerebro no hay receptores de esta naturaleza, sin embargo, las complicaciones de tipo trombótica y fenómenos de tipo inflamatorio van a impactar en el cerebro
tanto de los pacientes adultos como los pacientes pediátricos. Por eso, una de las complicaciones que tiene el COVID hoy en día son las secuelas de tipo neurológico que deja en los pacientes. La pandemia no es únicamente un problema en el momento, la pandemia es que nos va a dejar con secuelas para toda la vida muy importantes. El diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico son las pruebas moleculares. Y estas pruebas moleculares, la sensibilidad depende de algunos elementos que también es importante que ustedes conozcan. Depende del momento de la toma de la muestra. Si ustedes toman la muestra al cuarto día posexposición, la positividad de la PCR es 33%. Si la toman en el día del inicio de los síntomas, aumenta el 62%. Y si es 3 días después del inicio de los síntomas, 80%. ¿Qué significa esto? Que una sola PCR no excluye el diagnóstico del coronavirus. Si yo estoy pensando fuertemente por epidemiología, por contacto, debería repetir la prueba y tener en cuenta esos elementos. El tipo de muestra, el lavado broncoalveolar 93%, el esputo 72%, el Schwann nasal 63%, el faríngeo 32%, y la materia fecal, la saliva, no detecta el coronavirus. Entonces no es una buena práctica hacer este tipo de pruebas. ¿Qué puede originar falsos negativos? Técnica en la recolección de la muestra, tiempo desde la exposición y fuente de la muestra. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Y este es otro punto importante, la serología. La presencia de anticuerpos no puede conferir inmunidad, ya que no todos los anticuerpos son neutralizantes. Ese es un concepto bien importante. Los anticuerpos que dan inmunidad y protección son los anticuerpos neutralizantes. La elevación está asociada a mayor severidad de la inmunoglobulina M detectada 5 días posexposición, pico durante 2 a 3 semanas de la enfermedad, y la E detectada aproximadamente 11 días después. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando vamos a hacer el diagnóstico, y ahora en pediatría, en neonatología vamos a ver esto más claramente. ¿Qué pasa con el COVID en pediatría? Entonces, en pediatría la hipótesis es que el coronavirus es menos frecuente, da menos grave, y hay algunas razones por las cuales esto es real. Primero, hay deficiencia en el sistema inmune, sobre todo en el recién nacido prematuro y a término, fundamentalmente. Segundo, tienen menor comorbilidades. Los recién nacidos y los pacientes pediátricos no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen inmunodeficiencia, no tienen enfermedades debilitantes. El endotelio vascular es sano, entonces eso hace que tengan menos posibilidad. Diferencia en la exposición a patógenos, competición con interacciones microbianas. Generalmente están infectados por 2 o 3 virus que van a competir desde el punto de vista práctico con el coronavirus. Generalmente es segunda generación de virus, diferencia en los receptores AC2 y efecto de la vacunación de la tuberculosis, que parece que le diera o le confiriera una cierta protección contra el coronavirus. Esto es prácticamente lo mismo expresado ya en letras. Ahora veamos la fisiopatología neonatal. Ahora sí vamos a entrar finalmente al tema que nos corresponde a nosotros después de revisar muy rápidamente lo que pasa en el paciente adulto. El papel de los AC2 en el neonato, fundamental que lo tengamos en cuenta. La hemoglobina fetal es otro elemento que le da protección. Ustedes saben que el coronavirus actúa sobre la cadena beta de la hemoglobina, y los recién nacidos tienen cadena alfa, lo que les da alfa y gamma, lo que les da protección para la lesión inicial del coronavirus. La inmunidad cruzada contra otros agentes, eso va haciendo que los recién nacidos y los niños tengan menos esta enfermedad, y de este síndrome nos vamos a referir posteriormente. Bueno, ahora sí entremos a clasificar y a diagnosticar el coronavirus en recién nacido, pero
creo que más adelante lo vamos a hacer con mejor intensidad. Y aquí comenzamos con la madre. ¿Qué es lo que le pasa a un recién nacido en una madre que tiene coronavirus? Vamos a mirar cómo es que se produce la lesión en el recién nacido y cómo se produce la infección. Tenemos exactamente el coronavirus entrando por la vía aérea a través de gotas, contamina a esta madre que está embarazada, y esta madre embarazada eventualmente tiene la posibilidad de tener un COVID severo, con una fuerte inflamación y una tormenta de citoquina. Si la mamá tiene un COVID severo con una tormenta de citoquina, el desenlace inicial en el feto puede ser una pérdida del feto, un parto prematuro, una restricción del crecimiento intrauterino, una preeclampsia de inicio temprano y un SIR fetal, un síndrome de respuesta inflamatoria en el útero. Por el otro lado, la mamá puede tener alteraciones de tipo vascular por los cambios inflamatorios, y esto va a repercutir notablemente en el recién nacido. Y finalmente, la transmisión intrauterina puede dar origen a un COVID en el recién nacido que se va a expresar en estos términos y finalmente tener un desenlace en el neurodesarrollo de ese paciente. ¿Cómo produce el daño en la mujer embarazada el coronavirus? Entonces, el primer insulto que produce el coronavirus en la mujer embarazada es daño en el lecho vascular. Ustedes saben que la nutrición del fetico depende fundamentalmente del flujo sanguíneo a través de la placenta. Si hay alteraciones de tipo trombótica, alteraciones de tipo vascular en la mujer embarazada, lógicamente el bebé no va a ser alimentado y va a entrar en un periodo de sufrimiento. El segundo mecanismo que lleva, el primero es daño endotelial con infarto y fenómenos de tipo trombótico. El segundo mecanismo es la inflamación y derivado del endotelio, de la inflamación del endotelio y la inflamación por tormenta de citoquina, hay acumulación generalmente en cantidades exageradas de fibrina. Los pacientes embarazadas tienen fibrina acumuladas en la placenta. Y finalmente los pacienticos pueden tener estas situaciones, pueden rebajar el esfínter anal, meconiarse en útero y en el momento del nacimiento tener un cuadro de dificultad respiratoria derivado de la broncoaspiración o tener alteraciones de tipo metabólico derivados de alteraciones en el flujo sanguíneo. Y estas son las etapas del coronavirus que hay que entenderla también para poder entender el manejo de los pacientes. La primera fase es la fase de la actividad viral, es la fase infecciosa, el virus entra a nuestro organismo. La segunda fase es la fase de tipo pulmonar, la replicación del virus a nivel pulmonar. Y la tercera fase es una fase inflamatoria. ¿Qué importancia tiene eso? Eso tiene una enorme importancia desde el punto de vista del tratamiento. Ustedes han visto que los pacientes adultos han experimentado una serie de medicamentos tendientes a controlar cada una de estas fases de la infección por coronavirus. ¿Cuál es el impacto del coronavirus en las mujeres embarazadas? La mujer embarazada tiene cambios fisiológicos debido al embarazo. Ustedes ven que el diafragma se desplaza, tiene compromiso respiratorio con mayor frecuencia, tiene una tendencia a fenómenos tromboembólicos, tiene una tendencia a una inmunodeficiencia para no rechazar el feto que está en su útero, para tratar de aceptar ese feto. Y lógicamente esto hace que las pacientes embarazadas, cuando se comparan con mujeres no embarazadas que les da COVID, la diferencia, si bien estadísticamente no es importante, si hay una tendencia a hacer más complicaciones en la mujer embarazada que en la no embarazada. Es decir, van más a cuidados intensivos, se mueren más, hacen más dificultad respiratoria.
que la mujer que no está embarazada. Entonces, el COVID tiene un impacto enorme en la mujer embarazada. ¿Qué se debería hacer con la mujer embarazada para evitar que contraiga el COVID y enfrentarnos nosotros a esa situación? 1. Lavado de manos frecuente en ellas como en nosotros. Evitar el hacinamiento, distancia social o distancia física, perdón. La vacunación contra el COVID, hoy en día se sabe que la vacunación es segura para el COVID, entonces las mujeres embarazadas deberían vacunarse y esa vacunación favorece también al feto porque hay transferencia de anticuerpos pasivamente de la madre al fetico y posteriormente al recién nacido. Ustedes ven que estas fotografías son fabulosas para hacer la charla un poco más agradable y más fácil. Estas fotografías son del doctor Satián, para que se vayan familiarizando con el doctor Satián. El doctor Satián es un neonatólogo hindú, yo diría que de los mejores neonatólogos y mejores profesores que tiene hoy en día Estados Unidos. Él se ha movido en varias partes en Estados Unidos, ha trabajado en Nueva York, en Los Ángeles, en Boston, y actualmente parece que está en Iowa. Entonces, estos son los 3 momentos en los cuales el fetico se puede contaminar de la infección materna. Primero, que se contamine en útero, pero ya dijimos que el feto, tanto recién nacido, prematuro como a término, tiene poca expresión de los receptores sobre los cuales se va a unir el coronavirus. Entonces, esa infección intrauterina es casi imposible. O sea, hay casos anecdóticos, pero no es lo más frecuente. O sea, esta primera transmisión es muy rara. La segunda transmisión es en el momento del nacimiento. ¿Y por qué se contamina? Se contamina por las heces de la mamá contaminada, por secreciones y por aerosoles el recién nacido. Y posteriormente al nacimiento, porque la mamá esté lactando a su niño sin una protección adecuada, porque la lactancia materna hay que seguirla y hay que recomendarla. Tanto la Sociedad de Neonatología como la Sociedad Americana de Pediatría y el CDC Atlanta la recomiendan. Entonces, hay que dar leche materna, pero al bebé hay que manejarlo adecuadamente y la mamá idealmente debería usar una máscara de alta eficiencia o una máscara quirúrgica y tener al bebé distanciado de ella por lo menos 2 metros en una incubadora cuando no lo esté lactando, y durante la lactación lavarse los senos con agua y jabón previo a la lactancia. ¿Cómo sé yo que el bebé se contaminó en el útero? Y aquí este es un mensaje bien importante. Entonces, el diagnóstico de la transmisión en útero se hace, 1, por medición de anticuerpos inmunoglobulina M y G en el momento del nacimiento, que deben estar positivos. Primero, medición de anticuerpos. Segundo, PCR en tiempo real antes de las 24 horas, que debe ser positivo. Si el bebé se contaminó en el útero, tanto los anticuerpos como la proteína C reactiva en el momento del nacimiento deberían ser positivos. ¿Cuándo sé yo que el bebé se contaminó en el momento del parto? O sea, que la transmisión fue en el momento del parto. 1, porque la PCR antes de las 24 horas es negativa, porque los anticuerpos son negativos, y la PCR entre 24 y 48 horas es positiva, y los anticuerpos son positivos al 7º día de vida. ¿Y cuándo sé yo que el bebé se contaminó posterior al nacimiento? Porque la PCR antes de las 48 horas son negativas y después de las 48 horas son positivas, y los anticuerpos aparecen 14 días después. ¿Está claro eso? Entonces, esos conceptos son bien importantes porque existe controversia en Colombia alrededor del manejo de las pacientes con coronavirus. Y finalmente vamos a entrar en el manejo del bebé hijo de madre con coronavirus. Entonces, cuando a ustedes lo llamen a atender a una paciente que tiene coronavirus,
ustedes lo primero que tienen que preguntar idealmente es si la sala de parto o la sala quirúrgica tiene presión negativa. O sea, la sala quirúrgica o la sala de parto debería tener idealmente una presión negativa para bajar la carga viral. Lo segundo es minimizar el número de personas que está en el cuarto quirúrgico o en el cuarto de la sala de parto. Tercero, la mamá debe estar vestida como muestra la gráfica y el ginecólogo debe estar vestido con todos esos componentes. Traje especial, máscara de alta eficiencia, gafas y además el antifaz. O sea, debe tener todas esas medidas de protección con polaina y el vestido especial. Y ustedes ven en la gráfica que el doctor Satián nos muestra que debe haber una separación por lo menos de 2 metros entre el pediatra que va a reanimar, el equipo que va a reanimar y la paciente. Idealmente dice que deberíamos estar externamente. Y estas son las medidas que él propone. Una incubadora con un hood levantado levemente, resucitar al recién nacido de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Americana de Pediatría, donde recomienda el pinzamiento del cordón umbilical entre 30 y 1.5 minutos. O sea, deberíamos clampear tardíamente el cordón umbilical si no hay una contraindicación. Y además, evitar hasta donde sea posible los procedimientos que generen aerosoles. O sea, evitar esos procedimientos para no contaminar ni al feto ni contaminarnos nosotros. Y estos son todos los mecanismos que generan aerosoles. CPAP, ventilación mecánica, intubación, cánula de alto flujo y FiO2 mayor de 2 litros tienen potencialmente la capacidad de generar aerosoles y contaminarnos a nosotros, porque recuerden que una de las cosas importantes en la atención de la mamá con coronavirus es que nosotros no vayamos a infectar atendiendo al paciente. En cuanto a la vacunación, hoy en día se sabe que la vacunación es segura, que se puede vacunar durante el embarazo, durante la lactancia y que es beneficioso para el bebé. Lactancia materna por COVID no está contraindicada, se recomienda, hay paso de anticuerpos, incluso anticuerpos inmunoglobulina A de la mamá al feto, y eso le da protección contra el coronavirus. Entonces, la lactancia materna, no suspenderla, extracción manual, almacenamiento, administración mediante vaso o cuchara si está la mamá muy grave, limpieza previa de las manos y personas, higienización de las manos y mascarilla convencional para la madre. En esta gráfica es para mostrarles los enormes beneficios que tiene la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé, porque los beneficios son para ambos, para el bebé y para la madre. El bebé se estabiliza más rápidamente, menos hipoglicemia, más contacto con la madre, más el vínculo madre e hijo, menos hipoglicemia, menos hiperglicemia, menos dificultad respiratoria, y en la madre cesa el estrés, la tranquiliza, y eso tiene un enorme beneficio. Y ya entramos finalmente en la parte del COVID en recién nacido propiamente dicho. Entonces, el COVID en recién nacido tiene una presentación temprana, que las características son básicamente manifestaciones de una sepsis, fiebre, tos, vómito, diarrea, pobre succión, dificultad respiratoria. Pueden ser asintomáticos, pero lo más común es que sean asintomáticos, y esta es la característica del bebé descrito por el doctor Satián. Se presenta entre 2 a 5 días y generalmente los pacientes adquieren la infección en el momento del nacimiento o posteriormente al nacimiento. El COVID tardío generalmente lo adquiere en casa y las características son exactamente iguales a las anteriores, pero va de 5 a 35 días, y este COVID generalmente compromete el tracto respiratorio, hematológico, pulmonar, renal,
cardíaco, o sea, el compromiso es multiorgánico. Y generalmente se contrae en casa por personas que tienen COVID o madre que está lactando a su hijo en forma inadecuada. Y finalmente, el famoso síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Por qué se da? ¿Cómo hace uno ese diagnóstico en los pacientes neonatos? La primera condición es que la mamá haya tenido un COVID y le haya transferido al bebé anticuerpos, inmunoglobulina G y M al recién nacido. Y la segunda condición es que el recién nacido, posterior al nacimiento, tenga COVID y elabore anticuerpos, inmunoglobulina G y M, porque el síndrome está muy relacionado a la estimulación que hacen esos anticuerpos de células como el macrófago y el polimorfo nuclear. Particularmente van a generar una tormenta de citoquina con daño multiorgánico, como ustedes lo ven aquí. Lo primero que se va a afectar es el endotelio vascular, el lecho vascular gastrointestinal. Los pacientes pueden presentar enterocolitis, injuria renal, injuria pulmonar, injuria cardíaca y compromiso del sistema nervioso central. O sea, es una patología supremamente grave que hay que pensarla. Hay pocos casos descritos en el mundo, pero es una forma de presentarse. Y la forma de estudiarla es pedirle, hacerle un ecocardiograma que nos va a mostrar dilatación de coronarias, efusión pericárdica, elevación de marcadores de fase agudo, procalcitonina, proteína C reactiva, ferritina, dímero D, deshidrogenasa láctica, marcadores de disfunción cardíaca, troponina, factor natriurético, y los pacientes tienen leucopenia, trombocitopenia, compromiso neurológico severo, tienen encefalopatía, están convulsionando y generalmente son pacientes con falla multiorgánico. La mortalidad de este síndrome es altísimo y la propuesta terapéutica ahora la vamos a ver. Esta es la situación clásica del niño con este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El manejo médico del COVID en recién nacido. Antivirales, de nuevo, en estudios, muchos no son concluyentes, o sea que nosotros no debemos usar antivirales. Polémicos, sin evidencia. Macrólidos, los macrólidos, seguir estudiando. Los esteroides, favorecidos por la evidencia. La hemoglobina hiperinmune, ya la vamos a ver en qué escenario se utiliza. Lo más importante es el soporte alimenticio, el soporte ventilatorio y el manejo de la lactancia materna hasta donde sea posible. Y finalmente los dejo con esta gráfica donde nos muestra que no se recomienda el tratamiento específico anticóvico con el remdesivir, que la recomendación es fuerte en contra, que se recomiendan los esteroides y que se recomiendan los esteroides más inmunoglobulina hiperinmune en el famoso síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Muchísimas gracias. No sé cómo es la dinámica, si quieren preguntar, si quieren hablar con tranquilidad. Este tema es novedoso, todos estamos aprendiendo. Doctor Gómez, no sé si tienen alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario.